Ahí sí se pasa Sí, la página. sí, ahí sí. Entonces estábamos diciendo, pasamos de una cirugía, pasamos de una cirugía de la que se hacía en el siglo V antes de Cristo a las técnicas de Faco nuevas, de este tipo de lentes a los lentes premium. Páginas como estas en las cuales le ofrecen prácticamente la perfección al paciente y las fuentes de error siguen siendo muy altas. La principal causa de fuente de error es, ahí ustedes ven el cursor, o tampoco. Sí, ahí sí pasa. Ah, bueno. ¿Y ven el cursor del mouse o no? Sí, Ah, bueno. Eh, Páginas como estas en las cuales tenemos, perdón, el fuente de error, 33% de los casos es la posesión efectiva del lente, el 27%, eso es a una hora, el 27% de los casos está la diferencia entre la refracción subjetiva y objetiva. La refracción no es lo mismo, y esto es básicamente porque es un subjetivo, no es lo mismo tener un paciente más 0,50, no es lo mismo más 0,50 o un menos 0,50 para cualquier paciente. Hay pacientes que quedan felices con un más 1, hay pacientes con un 0,25, 0,50 quedan extremadamente incómodos y eso aún no se ha podido calcular. El 17% de los casos de error es la medida de la longitud axial, el 10% de los casos es el cálculo del poder de la córnea y esto sin tener en cuenta cosas menos frecuentes como que en el momento del examen incline la cabeza o que la película lagrimal esté alterada, que tenga ojo seco, porque esto puede generar en los anillos de Plácido, por ejemplo, por decir algo, podría generar astigmatismos irregulares y todos estos hay que tenerlos en cuenta. La longitud axial empezamos a tomarla desde 1956 y pasamos de un modo A que se hacía con contacto a un modo A de inmersión que requería grandes entrenamientos, examinadores expertos, pasamos a otro tipo de técnica que no requiere tanta experticia y es el de las medidas por medios ópticos, como la de Master, el Lenstar o el Tomei. Y en este momento, pues hace unos años, han salido nuevas tecnologías, que es el Master 700, en el cual se utiliza medios ópticos, además de su source. La longitud axial en ojos normales estamos hablando de que 1 milímetro son 2,5 dioptrías. Para ojos grandes la relación es más pequeña, sin embargo para ojos pequeños se vuelve mucho más importante, siendo 1 milímetro casi 4 dioptrías de error refractivo y se vuelve mucho más importante. En cuanto al poder de la córnea, antes utilizábamos queratómetros manuales automatizados, y todavía se utilizan de hecho. ¿Cuál es la desventaja de estos queratómetros? Que no miden directamente el poder de la córnea, ni siquiera están midiendo el poder de la cara anterior, están midiendo un radio de curvatura en la cara anterior. A partir de esto, con una fórmula estamos calculando el poder en dioptrías de la cara anterior. Estamos asumiendo una relación cara anterior, cara posterior, basada en ciertos modelos ópticos geométricos. Estamos basados en esa relación, asumiendo un índice de refracción y calculando un poder de la cara posterior para así poder calcular el poder de la córnea. Estos son demasiadas presunciones y hace que en ojos normales pueda ser
un parámetro no tan inexacto, pero en ojos que se salgan del parámetro normal, pues es bastante inexacto. Esto sin contar, por ejemplo, con índices de refracción variables de acuerdo a cada queratómetro. Si estamos hablando de los queratómetros, por ejemplo, el de Zeiss y el de la mayoría de los utilizados en Europa, que estamos hablando de un índice de refracción para el queratómetro de 1.332, mientras que en los que utilizan los americanos el índice de refracción es de 1.3375. Solo basado en esa diferencia de índice de refracción, el error puede estar, podemos estar hablando de un error hasta de 0.8 dioptrías. Esto sin tener en cuenta queratocono, la SIG y todo lo que se salga de parámetros normales. ¿Qué están haciendo algunas fórmulas? La de Haigis, por ejemplo, lo que está haciendo es que el Haigis lo que hace es que en vez de utilizar dioptrías o utiliza milímetros, o sea, utiliza el radio de curvatura y disminuye la posibilidad de error. Con la de Eichhofer sí utilizan el dioptrías y específicamente hablan de un índice de refracción de 1.3375. Uno tiene que ir mirando cada fórmula, cada regla biométrica que está utilizando para saber qué puede hacer o qué no puede hacer y qué debe ajustar. Con los ajustes adecuados uno puede hacer un cálculo bastante exacto, pero hay que tener en cuenta los ajustes. Hay ciertas formas, hace muchos años, de medir el poder de la cara posterior de la córnea. Existen técnicas como la tomografía, técnicas de hendidura de imagen, el Scheimpflug, los topógrafos de segmento anterior también miden la cara posterior. Todas son bastante reproducibles, sin embargo, y se pueden incorporar en las fórmulas de emergencia, que son las que antes llamábamos de tercera generación y de cuarta generación. Sin embargo, esto no ha hecho que sea más exacta la medida del cálculo del lente intraocular. O sea, no sabemos si estas nuevas medidas están siendo exactas o no. Para cirugía refractiva todavía no hay un consenso de qué se debe hacer. Inclusive hay ciertos estudios que demuestran que es mejor las medidas con IOL Master, que es que la mide directamente, que con este tipo de estudios. Aún no hay un consenso. Antes clasificábamos las fórmulas en primera, segunda, tercera y cuarta generación. En este momento han salido tantas que hay nuevas clasificaciones, propuestas de nuevas clasificaciones. Esta es una de ellas, que es la que me ha parecido como más interesante. Las fórmulas que primero se utilizaron fueron las históricas y eran basadas en datos de refracción preoperatorio. La utilizó Harold Ridley en el 49. Las que se utilizaron después fueron las de regresión, que tenían que ver con datos previos a la cirugía de catarata, y eran la de SRKT, SRK2, Hofer. Después vinieron las fórmulas de emergencia, que estaban basadas en óptica gaussiana, que se dividen a su vez en varias categorías de acuerdo al número de variables que utilice cada una de las fórmulas. De 2 variables tenemos la Holaday 1, SRKT y Hofer. De 3 variables, la de Haigis, la LADA Superfórmula. De 5 variables, Barrett, Universal 2. Y de 7 variables, la de Holaday 2. Han venido nuevas fórmulas como las de inteligencia artificial y hay otras que, como el Ray Tracing, que son bastante prometedoras. Vamos a mirar. Aún a pesar de todas estas fórmulas, seguimos diciendo que para los ojos normales, parámetros normales, todas funcionan bastante bien y las de emergencia no van a diferenciarse de las nuevas fórmulas de Ray Tracing y de inteligencia artificial. La diferencia va a estar en los que se salgan de parámetros normales, ojos largos, extremadamente largos y ojos cortos. ¿Qué es la óptica gaussiana? Que es lo que está basada en las fórmulas que más utilizamos en este momento. La
Óptica gaussiana es un método que describió Gauss en el siglo XIX y era un método simplificado para calcular sistemas ópticos complejos de más de una superficie. La luz en nuestro ojo entra y se refracta en la superficie anterior de la córnea, después superficie posterior de la córnea, superficie anterior de cristalino, superficie posterior de cristalino, y son muchas superficies que van refractando y van desviando esos ángulos en los que se emite la luz, y eso hace que el sistema sea un sistema óptico complejo. Gauss simplificó estos sistemas y creó una cantidad de fórmulas. Sin embargo, y esto era un sistema simplificado para calcular este sistema óptico, y las fórmulas de divergencia le aumentan dos simplificaciones más, que son la de combinar la cara anterior y posterior de la córnea en una sola superficie para poder calcular el poder de la córnea, y el cálculo que hacen de la posición esperada del lente. Esto hace que las fórmulas de divergencia sean aún más simplificadas que la óptica gaussiana que creó, que se describió, y genera ciertos errores si los ojos se salen de los parámetros normales. Sin embargo, para ojos que se encuentren dentro de los parámetros normales, que no tengan aberraciones de alto orden, que estén centrados, que no tengan, por ejemplo, queratocono, LASIK, ese tipo de alteraciones, y si se corrigen las fórmulas, funcionan bastante bien. Básicamente se diferencian en el número de variables, como estamos viendo aquí, y estas son el número de fórmulas que se utilizan. El Ray Tracing, ¿qué es lo que hace? El Ray Tracing lo que hace es un cálculo de un solo rayo. Es un método nuevo que están utilizando ciertas fórmulas y ciertas reglas biométricas los están trayendo. Es en este momento un método que utilizan los calculadores y la mayoría son pagados. Lo que hace es el recorrido de un solo rayo, es un método monocromático para calcular el cambio, la refracción que tenga en cada una de las superficies, y se van sumando entre sí para hacer el análisis del sistema óptico completo. ¿Qué es lo que da de ventajas? Que como analiza cada una de las superficies en más de un punto, son miles de puntos en cada superficie, pues acepta aberraciones, porque se pueden calcular las aberraciones de alto orden. ¿Cuál es la desventaja? Sí calcula y tiene más variables para calcular la posición efectiva del lente, sin embargo hay cosas que no se pueden calcular definitivamente, que tienen que ver con un proceso posoperatorio. La posición efectiva del lente no solo depende de la técnica de la incisión, sino que también de la inclinación que tenga el cristalino, de la inclinación que vaya a tener el lente intraocular, y de un proceso de fibrosis de la cápsula posterior a la cirugía. Y estas cosas no se pueden calcular. Uno de los sistemas que está funcionando con Ray Tracing es el Oculus. Este es un software que está diseñado en un modelo de ojo pseudofáquico, y es de rayos exactos, y es para ver, y permite calcular aberraciones de alto orden. El cálculo se hace a partir de múltiples variables, muchas más variables de las que utilizan las fórmulas de divergencia. Estamos hablando que para el poder del lente, el radio del cristalino, asfericidad de las superficies, el grosor central del lente intraocular, el índice de refracción. Para la posición esperada del lente utilizan ya no solamente la cámara anterior, la profundidad de cámara anterior, que era lo que se utilizaba antes, sino también el tamaño de la capsulorhexis, el tipo de lente, el grosor del lente, la angulación de la áptica, el material del lente, la posición y el tamaño del cristalino, que se pueden calcular con VM. Esto hace que sean un poco más exactos. Esta es otra plataforma que está utilizando también Ray Tracing, que es el CEMAX. Más o menos los datos son bastante parecidos y el sistema es el mismo, cálculo a partir de rayos exactos y
acepta aberraciones de alto orden. La ventaja, como ya dijimos, es las medidas que aparentemente son más exactas, sin embargo, no podemos calcular la posición efectiva del lente y esto hace que las fórmulas no sean mejores que las de emergencia para ojos normales. Los ojos normales seguimos estando dentro del mismo parámetro de resultados posoperatorios en cuanto a la refracción. Sin embargo, para ojos que se salgan de los parámetros normales con aberraciones de alto orden, como los de la cirugía refractiva, si son ojos normales, del tamaño normal y si el ojo, su configuración es normal, puede dar el mismo resultado. Sin embargo, para ojos miopes extremos, en los cuales estamos hablando ya de estafilomas y de ciertas alteraciones, dan mejores resultados que los de las fórmulas de emergencia. Aún a pesar de que den mejor resultado, siguen viéndose tendencia a la hipermetropía, que no se ven mejores resultados. No solo en cirugía refractiva, sino en córneas irregulares, queratocono, en fin, todo lo que se salga de lo normal funciona mejor con este tipo de fórmulas. Existen múltiples estudios. Este es uno que compara la mayoría de las fórmulas de emergencia de Holaday en 2018, perdón. Y en este estudio, por ejemplo, encuentra que Barrett y Olsen son las mejores fórmulas, las que menos error refractivo posoperatorio va a dar. Sin embargo, las diferencias son muy pequeñas y no necesita ningún tipo de ajuste para estos ojos de la longitud axial ni nada. Vean, a pesar de que hablan de buenos resultados, entre 72 y el 80% de los pacientes quedan en más o menos 0,50. ¿Esto qué significa? Entre el 30 y el 20% quedaron fuera de más o menos 0,50. Esto es un número muy alto. Este es otro estudio que lo hizo Kane en el 2017 comparando fórmulas de inteligencia artificial con las fórmulas de emergencia, que son las que utilizan la óptica gaussiana. En este estudio específico no se vio, y aún, de hecho, en varios estudios, no se ha visto mejorías de las ópticas de inteligencia artificial con respecto a las de emergencia. Son bastante parecidos los resultados postoperatorios, sin embargo, podría ser promisorio en el sentido de que es una nueva tecnología y que tiene la posibilidad de alimentarlo yo con mis propios errores y de ir mejorando los resultados en la medida en que lo voy utilizando. Ojos que se salgan de parámetros normales, que sean grandes desafíos. El astigmatismo. El astigmatismo es un desafío porque estamos hablando de que no tiene solo un punto de enfoque, tiene varios puntos de enfoque. ¿Qué es lo que se hace para calcular estos lentes? Se calcula para el meridiano plano y para el meridiano curvo, se hacen dos cálculos y se toma uno de ellos como el poder y la diferencia entre los dos como el astigmatismo, el poder del astigmatismo. Así se calcula. ¿Qué es lo que se recomienda más ampliamente? Es que de acuerdo al lente que ustedes vayan a utilizar, la casa comercial debe darle unos parámetros para calcular el lente y la mayoría de las casas comerciales tienen calculadores y de acuerdo a la casa comercial que uno utiliza, pues son los calculadores que se van a utilizar. Hay ciertos parámetros que hay que tener en cuenta. Lo primero y lo más importante, no solo en astigmatismo, sino en todas las cirugías de catarata, la corrección depende del paciente. Si hay un paciente que está pidiendo, ustedes se lo ofrecen. Si no lo está pidiendo, pues básicamente yo pensaría por qué buscarle 5 patas al gato cuando no estamos en parámetros de precisión. Sin embargo, pues depende de cada cual. Lo segundo, lentes multifocales. Lentes multifocales son difíciles porque estamos diciendo que el multifocal, como su nombre lo dice, tiene múltiples focos, no tiene un solo foco, y el astigmatismo por definición es una entidad en la que hay múltiples focos. Cuando se unen estas dos multifocalidades se genera una disminución de la agudeza visual en todas las distancias.
Hay estudios que hablan, como este, del 2010, que dicen que con lentes multifocales no se hace. Estoy viendo completamente. Bueno, entonces, estábamos hablando de los lentes multifocales que implican múltiples focos y el astigmatismo, por definición, implica múltiples focos. Sin embargo, eso significa que esa multifocalidad se junta y genera grandes dificultades en la agudeza visual, disminución de la agudeza visual en todas las distancias. Lo máximo, según algunos estudios, que se acepta son 0.5 dioptrías y es lo que se recomienda. Si va a utilizar un lente multifocal, no debe quedar mayor de 0.5 dioptrías de refracción postoperatoria. Hay ciertas fórmulas de calculadores que nos ayudan a calcular el astigmatismo inducido quirúrgicamente. Esta, como la de Warren Hill, es una página en la cual se ayuda a calcular el astigmatismo inducido quirúrgicamente, basado en la técnica de cirugía, en la técnica de incisión, en la inclinación que yo deje el lente, en todos los parámetros. Debemos tener en cuenta que rotar el lente puede producir también cambios en el poder de ese lente y depende el cambio si es más o menos poder del eje de rotación que yo le dé. Y que la inclinación también produce cambios en el poder del lente y podemos hablar hasta de 0.3 dioptrías de cambios refractivos. Existen calculadores tóricos en línea que nos pueden ayudar bastante para estas tareas. Este es un calculador que es universal, no es específicamente para un lente intraocular. Incluye la mayoría de las fórmulas de emergencia más utilizadas actualmente y nos ayuda a orientar en tratamientos preoperatorios y posoperatorios. Eso significa sorpresas refractivas. Si necesito rotarlo, si necesito cambiarle el lente o si necesito hacer algún otro tipo de cirugía adicional como una cirugía refractiva. Existen otros calculadores como el Barrett, es el que está en NASCARS, utiliza la fórmula Barrett Universal 2 y es un modelo basado en modelos teóricos para cálculos preoperatorios. Puede ayudar en tiene ciertas adiciones como una app que ayuda en manejar el eje prequirúrgico, medirlo y manejarlo intraquirúrgico. El Result Analyzer es un calculador que nos ayuda con el manejo de sorpresas refractivas y el Holaday es un calculador que nos ayuda con prequirúrgicos, o sea, no sorpresas refractivas, sino primera cirugía. En cuanto a otros tipos de ojos, ojos pequeños son muy difíciles y básicamente es por lo que ya les había dicho. 1 milímetro implica 3.75 dioptrías de diferencia y eso pues son grandes sorpresas refractivas, por lo tanto pues es difícil. Hay fórmulas que se sugieren como la Haigis y Holaday 2 que funcionan bastante bien. Sin embargo, cuando estamos hablando de ojos pequeños, extremadamente pequeños, estamos hablando de lentes especiales que son fabricados personalizadamente por casas comerciales y estas casas comerciales sugieren unos calculadores y un trayecto a seguir para calcular este ojo y eso es lo que nosotros debemos seguir de acuerdo al fabricante. Ojos largos, estamos hablando de extremadamente largos, por encima de 26,5, 27. Son ojos difíciles básicamente basados en que no son ojos normales, son ojos con los cuales se dificulta porque la mayoría tienen estafilomas y estamos hablando de que el estafiloma puede estar como en incluyendo la mácula en la base del estafiloma, pero la mácula también podría estar en una de las inclinaciones o inclusive por fuera del estafiloma y eso lo hace difícil de calcular.
además de la baja visión que tienen estos pacientes, y eso también es una dificultad para las técnicas ópticas. Entonces, si se logra hacer con una técnica óptica, como el IOL Master, Lenstar, se debe utilizar. Ultrasónico puede sobreestimar la longitud axial, mientras que el IOL Master y estas técnicas ópticas suelen subestimar el poder del lente. ¿Cuál fórmula utilizar en cuanto a estos ojos largos? Todavía no se sabe. No hay un consenso universal de qué fórmula utilizar. Hay quienes dicen que SRKT funciona bastante bien. Hay quienes dicen, por ejemplo, aquí hay un estudio de Haigues del 2012 que decía que el Barrett Universal 2 era la mejor fórmula para este tipo de ojos. Estamos hablando de ojos extremadamente largos con poderes de lente intraocular menores de 6 dioptrías. Pero él sugería Barrett Universal 2 haciendo ajustes a la longitud axial. Hay quienes dicen que las fórmulas de inteligencia artificial como la de Hill funciona bien para ojos de más de 26 milímetros. No hay una fórmula universal que se deba utilizar. ¿Qué es de las cosas que más se recomiendan para este tipo de casos? Hacer ajuste a la longitud axial cuando estamos hablando de fórmulas de emergencia. Este ajuste a la longitud axial fue publicado por Wang y Koch y hay una modificación que es la segunda vez que está utilizándose para Lenstar y IOL Master específicamente sin cirugía refractiva previa y está basado en fórmulas de Holay 1 y SRKT. Estas son las fórmulas que ellos sugieren para corregir la longitud axial y meterla en estas fórmulas para poder calcular y si se han obtenido mejores resultados. Las constantes de lentes que ellos utilizan son constantes optimizadas y están publicadas. Hay páginas enteras de constantes optimizadas publicadas en páginas como la de ULIP. En cuanto a lentes fáquicos, los lentes fáquicos se calculan con fórmulas sin longitud axial. Se debe, una vez más, seguir los cálculos de los fabricantes, dependiendo del fabricante, es el que se utiliza. Datos a tener en cuenta: la cámara anterior debe ser una cámara anterior suficientemente profunda que le dé distancia suficiente entre el lente y el cristalino y entre el lente y la córnea, el endotelio. De cirugía refractiva, existen tres causas las más importantes de fuentes de error en una cirugía refractiva. La una es el poder de la córnea, porque ya habíamos hablado de que el poder de la córnea se basa en ciertas asunciones que en la cirugía refractiva cambian. Entonces, dependiendo del tamaño de la ablación, de la zona óptica, de la cantidad de corrección, es la fuente de error que se genera para la medida del poder de la córnea. ¿Por qué es una fuente de error? Porque la relación entre superficie anterior y superficie posterior de la córnea cambia, por lo tanto cambia el índice de refracción, cambia todo. Una córnea normal es una córnea oblata. ¿Eso qué significa? Plano centro, curvo periferia, pero es mínimamente oblata. Con la cirugía miópica se aumenta esta aberración, igual que con la queratoplastia penetrante o con la radiada. Cuando estamos hablando de cirugía hipermetrópica, se cambia la relación y se vuelve prolata. Centro curvo, periferia plana. Cuando estamos hablando, igual que cuando estamos hablando de anillos. Basados en estas fuentes de error, uno puede por lo menos presumir qué tipo de error va a tener y intentar el cálculo de esta manera. Todas son presunciones. La posición esperada del lente es otra fuente de error. ¿Por qué? Porque la posición esperada del lente es
calculada a partir del poder de la córnea y del índice, y esta es una de las fuentes de error. Entonces, esa es la fuente del error de la posición efectiva del lente. ¿Qué es lo que se sugiere? Y esto fue una fórmula que fue descrita hace muchos años por Aramberi. Él utilizaba una fórmula que se llama la doble K de Aramberi. ¿Qué es lo que hace él? Utiliza dentro de las fórmulas, fue basada en SRKT, pero se ha usado para todas las fórmulas de emergencia. Dentro de esas fórmulas de emergencia hay como dos partes. Una para calcular el poder de la posición esperada del lente y la otra para calcular el poder del lente. ¿Qué es lo que él sugiere? Utilizar la K preoperatoria antes de la cirugía refractiva para la posición esperada del lente y la K postoperatoria antes de la cirugía de catarata para el poder del lente. Así divide la fórmula y los resultados son bastante, pues, por lo menos mejores que los de las demás fórmulas. Lo otro que se debe tener en cuenta es los ajustes de longitud axial sugeridos por Wang y Koch. Existen múltiples métodos, estos son unos de los cuantos que existen, múltiples métodos para calcular el lente de cirugía refractiva. Dentro de los que más confiables tienen resultados postoperatorios, sin decir que son buenos, es el que tiene el método de la historia clínica, que está basado en todos los datos preoperatorios antes de la cirugía refractiva. La gran mayoría de los pacientes no tienen estos datos. Entonces, se han generado fórmulas sin historia clínica. Estas son unas de las cuantas, e inclusive existen calculadores como el de ASCAS, como el de la Barrett Known History, el Panacea, son múltiples calculadores que nos podrían ayudar a los cálculos de pacientes con cirugía refractiva. Sin embargo, ¿cuál es la gran conclusión después de ver tantas fórmulas, tantas? No existe una fórmula universal, no existe una fórmula ideal. Inclusive hay múltiples estudios. ¿Qué es lo que la gran preocupación? Que sigue siendo muy alto el porcentaje de error refractivo, que dentro de los que mejor habla, estamos hablando del 70% dentro del más o menos 0,50. 30% de los pacientes quedan por fuera del más o menos 0,50. Este es un estudio que salió en esta revista, que es del 2012. 70% de los pacientes estaban dentro de más o menos 0,50 y aparecían resultados de más o menos 3.5 dioptrías. Otro estudio del 2018 que comparan las fórmulas actuales, la mayoría de las fórmulas, incluido Ray Tracing y todas las de inteligencia artificial, ninguna es superior a la otra y el error predictivo está dentro del 60-70% dentro del más o menos 0,50. ¿Qué significa? Entre el 40 y el 30% están por fuera de ese más o menos 0,50, un error grandísimo. Otro estudio del 2019, comparando una cantidad de fórmulas. El resultado de 67 al 83% dentro de más o menos 0,50. Otro estudio más del 2019 basado en Stop Fórmula, que es una fórmula basada en SRKT, 62% de predicción dentro de más o menos 0,50. Gran conclusión, este es un estudio más del 2012. Los miopes quedaron y los hipermétrofes también. 60% a más o menos 0,50, 82% a más o menos 1. Gran conclusión, no existen fórmulas ideales, no existen fórmulas perfectas, no existe una sola fórmula y aún tenemos resultados muy inexactos para el cálculo de este tipo de lentes. Para tenerlo en cuenta y por lo menos avisarle a los pacientes este tipo de resultados. Más grave que eso, además de todo lo que ya vimos, cosas de las que uno se da cuenta escuchando a ciertas charlas que han habido. Existe una normatividad para las casas comerciales y existe una tolerancia de error para las potencias dióptricas de cada uno de los lentes fabricados. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un lente de 23 que está marcado como 23 dioptrías, yo podría no tener 23, podría tener
entre 0,3 y 0,5 dioptrías, más y menos si estamos hablando de lentes normales. Si estamos hablando de lentes muy altos, que se salen de lo normal, por encima de 30 dioptrías, podríamos tener ya no 30, por ejemplo, sino 29 o 31. Si la tolerancia para una potencia dióptrica de un lente intraocular es de 0,5, mi pregunta es, ¿cómo puede uno ofrecer una cirugía refractiva en la cual uno está ofreciendo perfección? Es muy difícil, hay que tenerlo en cuenta. Pero el futuro es más promisorio todavía. ¿Cuál es el futuro? Lentes que están en investigación. Hay ciertos lentes que están siendo utilizados para ajuste con luz ultravioleta. Este tipo de lentes requieren varias sesiones, es lo que se ha visto, requieren varias sesiones para poder cambiar hasta 2 dioptrías de esfera y hasta 2 dioptrías de cilindro. La desventaja es que en el medio de que yo termino la cirugía y termino y al final de esas sesiones hay que bloquear el lente para que no siga cambiando, obviamente cuando se expone al sol. Entonces, la desventaja es que el paciente tiene que estar con protección UV 100% del tiempo en el postoperatorio porque va a cambiar el poder del lente. Otro método que se está utilizando es con femtosegundo. La ventaja se está utilizando con el láser verde de 520 nanómetros que no alcanza ni al poder de incisión ni al de ablación. Lo que está haciendo es un cambio químico dentro del lente y está generando un cambio de índice de refracción dentro de ese lente y una especie de lente dentro del lente. ¿Esto qué genera? Genera cambios de lentes monofocales, se puede dar multifocalidad. Genera cambios de lentes multifocales para pacientes que no toleraron esa adición difractiva. Entonces se puede quitar esa adición difractiva para volverlos monofocales y pueden generar cambios tóricos hasta de 7 dioptrías. Utilizado no solo para sorpresas refractivas, sino para manejar aberraciones de alto orden y no necesita un lente especial que sea acrílico, hidrofílico o hidrofóbico, pero parece que está funcionando bastante bien. Otro lente que se está utilizando es uno fabricado específicamente con un material parecido al cristal líquido y que lo que ellos sugieren es que posoperatorio se le cambia a través de una luz de rayo láser. Todo esto está en investigación. Otros tipos de lentes que se están investigando son lentes con los cuales se genera una especie de plato con ópticas y eso es lo que se pone en la cápsula y la óptica es como ensamblada. ¿Eso qué significa? Que la óptica es intercambiable, no solo en el caso de sorpresas refractivas, sino en el caso de, ellos sugieren de que los lentes sean potencializados, o sea, que salgan nuevos lentes intraoculares. Si yo hace muchos años puse un lente, puedo cambiarlo y renovar, hacerle un update a ese lente. Lo otro que se está haciendo son mantener la cápsula abierta con este tipo de lentes, la Gemini Refractive Capsule. Se pone dentro de la cápsula, se deja la cápsula abierta y esto no solo disminuye la fibrosis, dicen ellos, sino que permite meter lentes, intercambiar lentes, permite piggyback, permite lentes telescopio para las degeneraciones maculares, pero también permite sensores de la presión y de los dispositivos de liberación de pigmento. Es un futuro por lo menos promisorio. ¿Qué conclusiones puedo yo sacar? Quiero yo que ustedes saquen de esta charla. Hay que examinar muy bien a los pacientes, hay que hacer el examen bien, que la cabeza no esté inclinada, que las lágrimas estén bien. Cada caso por separado, porque todos los casos son diferentes y pueden haber diferentes soluciones para cada caso. No existe una fórmula universal ideal. Los ojos normales estamos tranquilos, todas las fórmulas funcionan y todas funcionan bastante bien. No son perfectas, pero funcionan bastante bien. Los ojos que se salen de esos parámetros son normales, son los que debemos tener en cuenta y las recomendaciones son utilizar las fórmulas modernas con software moderno.
Sin embargo, no hay la perfección y hay que tenerlo en cuenta y explicárselo al paciente, que la posibilidad de error refractivo existe y puede llegar a ser algo. Hay que personalizar las constantes y hay que reexaminar y volver a examinar y volver a examinar si hay inconsistencias. Y ahora, eso es todo.